Buenas tardes, Jonathan. Estás en mute, Jonathan. Y ahora sí, ¿cómo le va a Alexandra? ¿Cómo, Alexandra o María Alexandra? ¿Cómo le va? Alexandra. ¿Alexa? Sí. Ale. Qué dicha. Todo bien, por dicha. Me alegra, me alegra. Ya en breve, en unos minutitos, iniciamos. Vamos a esperar que más gente se conecte en estos 10 minutitos. No, todavía no estamos al aire con las personas, ¿verdad? Sí, ya hay unas personas conectadas. Falta el compañero de Sago y los otros compañeros expositores. Ah, bueno. No, pero me refiero si los compañeros, digamos, los invitados ya pueden visualizarnos. Sí, Sí. Ah, bueno, ellos pueden perfecto. ingresar de una vez. Buenas tardes. Buenas tardes, Pamela. Hola, Kendall. María, creo que compartiste el video, pero sin sonido, si no me equivoco. A lo bueno. Hola, don ¿Está Richard. sin audio? Sí, correcto. Vamos a ver.
Bueno, muy buenas tardes, estimado público. De parte de la Gerencia Corporativa de Tecnología y la Universidad Corporativa Sago, queremos brindarle la más cordial de bienvenida ya en esta TecnoWeek 6.0. La charla que se estará impartiendo en unos minutos se denomina Perspectivas del mercado, estrategias prácticas en las decisiones financieras personales y empresariales. Mi nombre es Kendall Aguilar, ejecutivo de la Universidad Corporativa Sago, y en conjunto con mi compañera María Alexandra Rojas Hernández del área de tecnología, estaremos moderando la sesión. Antes de iniciar la charla, debemos de señalar los siguientes aspectos. Por ejemplo, que la sesión está siendo grabada con el propósito de que este video se encuentre posteado dentro de la comunidad de la Gerencia Corporativa de Tecnología. Es importante que van a ver que tienen su cámara y micrófono inhabilitado, pero si tuvieran algún tipo de consulta, la pueden realizar en el espacio del PIR o también en el chat. Las consultas las podemos canalizar tanto María como mi persona por este medio. Y también es muy importante señalar que, bueno, si tuvieran algún problema con la opción del PIR, solamente utilicen el chat. Ahora bien, sin más preámbulo, quiero darle el pase a María Alexandra para que pueda presentar a los facilitadores. Adelante, María. Muchas gracias, Kendall. Buenas tardes, compañeros. Reitero el agradecimiento por su asistencia a la TecnoWeek 6.0 y una especial bienvenida a los clientes del banco que nos acompañan en esta tarde. Para la charla nos acompañan los compañeros de BCR Valores, Richard Soto, quien es gerente comercial y de proyectos de BCR Valores, economista y corredor de bolsa, Jonathan Salazar, corredor de bolsa y máster en finanzas, y la compañera Pamela Arguedas, quien es gestora de innovación en BCR Valores, administradora y corredora de bolsa. Bienvenidos, compañeros, muchas gracias por acompañarnos. Por favor, adelante. Gracias, María Alexandra, y gracias a don Kendall. Para BCR Valores es un gusto participar en por primera vez en esta TecnoWeek, con una presentación explicando un poquito cuál es el giro del negocio de un puesto de bolsa y cómo esas perspectivas de mercado y las variables económicas las tomamos en cuenta para la toma de decisiones, tanto personales como empresariales. Espero que todos estén muy bien y ese es el objetivo de la charla. Y tal vez para iniciar primero en esta charla vamos a iniciar con una pregunta donde parte del giro del negocio del puesto de bolsa es canalizar el ahorro hacia la inversión. Entonces, iniciando con la primera pregunta, y tal vez les agradezco que nos puedan ir comentando en el chat la respuesta a esta pregunta de cuánto tenemos que invertir mensualmente para tener $500,000 a los 60 años. Entendiendo ese ahorro, invertir mensualmente, es el ahorro que podemos ir haciendo, que se va a invertir mensualmente para lograr que a los 60 años tengamos $500,000. Entendiendo que también que los 60 años está cerca de la pensión, entonces va a ser un monto que nos da una calidad de vida y que podemos empezar a ahorrar desde los 20 años, tal vez para poner ese plazo, desde los 20 años, ¿cuánto tenemos que invertir para lograr a los 60 años tener $500,000? No sé qué número es el que se les viene a la cabeza de cuánto tenemos que ahorrar mensualmente para lograr tener ese $500,000 a los 60 años. En el chat nos comentan, don Richard, 50,000 colones. Vamos a ver, estamos atentos a los comentarios en el chat. Pero tal vez, y vamos a 100,000 colones. Bueno, no andan tan largo. Si hubiésemos iniciado a los 20 años, es invertir $150 por mes para que a los 60 años tuviéramos $500,000. Pero no nos vayamos tan largo en $500,000, sino es cuánto tenemos que invertir en otra pregunta, pero para tener $100,000 a los 60 años, igual si hubiéramos iniciado a los 20 años. ¿Cuánto creen que tenemos que invertir para tener $100,000 a los 60 años? ¿De cuántos? Si es más de 100,000, menos de 50,000, menos de 20,000. Bueno, si hubiésemos iniciado a los 20 años, son $30 por mes, que vemos que es un monto bastante accesible, pero si digamos que nos agarró un poquito tarde, entonces iniciamos a los 30, hubiesen sido $65 por mes. Si hubiéramos invertido $30 desde que tuviéramos 20 años, a los 60 años hubiéramos tenido $100,000, y si hubiéramos empezado a los 30, $65,
a los 60 años hubiéramos tenido $100,000. Tal vez parte fundamental de estas preguntas son 3 puntos. Uno, es la disciplina que hay que tener al ahorrar. Si es mensualmente, aunque sea un monto grande, un monto pequeño, es siempre invertir en una periodicidad. 2, es tener el objetivo sobre lo que estoy hablando, es para liquidarlo a los 60 años, entonces mantener ese objetivo. Y como tercero es que no lo vamos a guardar debajo del colchón, sino también buscar instrumentos de inversión que nos permita ir potencializando el ahorro que vamos haciendo mensualmente. Y parte de ese ahorro, y como parte fundamental de lo que hace un puesto de bolsa, es canalizar este ahorro que hacen las personas hacia la inversión, sea inversión, ejemplo, en captaciones que hacen los bancos en inversión para hacer préstamos de vivienda, préstamos personales, o empresas que buscan capital para ponerse un negocio. Entonces, el puesto de bolsa lo que hace es canalizar el ahorro hacia la inversión. Ahora, ¿cómo hace esa canalización del ahorro hacia la inversión o qué variables empezamos a incorporar dentro de esta canalización de recursos? La variable principal es la tasa de interés y entendiendo que la tasa de interés es el precio del dinero. Entonces, ese precio del dinero nos dice, ejemplo, un crédito de vivienda tiene una tasa del 8, el 8 es el precio del dinero por ese crédito de una tarjeta de crédito, la tasa de interés ese es el precio del dinero. Y por el lado de la inversión, esa tasa de interés a nivel de los títulos valores que se compran en el mercado de valores están referenciados a un precio, que ese precio está ligado a la tasa de interés y por eso una de las variables y la principal variable es la tasa de interés como precio del dinero en esa canalización del ahorro hacia la inversión. Ahora, ¿cuál es la referencia o qué variables afectan en la definición de esa tasa de interés? Tenemos dos, tal vez afecta más, pero dos principales. Uno es la inflación, entendiendo que la inflación es el costo que tienen los bienes y servicios y esa variación que va teniendo va haciendo que los bienes y servicios se pongan más caros o más baratos. Y para mantener el precio el valor del dinero en el tiempo, la tasa de interés tiene que cubrir la inflación. Entonces, si la inflación sube, la tasa de interés sube. Si la inflación baja, la tasa de interés baja. Y otro punto importante es que Costa Rica es una economía abierta y dependemos también mucho del dólar. Entonces, si el dólar sube o el dólar baja, va a afectar la inflación y por ende va a afectar las tasas de interés. Entonces, si el tipo de cambio vemos que va subiendo y subiendo, hay gente que va a invertir solo en dólares, o si baja y baja, y dice gente, no, mejor invierto en colones, esas variables en su combinación afectan la tasa de interés. Entonces, la tasa de interés también está afectada por la inflación y por el tipo de cambio. Entonces, ¿cuáles son las referencias que tenemos para definir cuál es la tasa de interés a nivel del mercado? Hay dos actores principales que son los que tenemos como referencia para decir si la tasa es 4, si la tasa es 5, si la tasa es 6, en colones o en dólares. Para los colones es el Banco Central de Costa Rica, en su tasa de política monetaria, es la que define como tasa de referencia para los colones. Mientras que para los dólares es el sistema, la Reserva Federal de los Estados Unidos, que define una tasa de referencia para la moneda de dólares. Entonces, estos son los dos actores principales que nos dicen, por aquí es que andan las tasas de interés, tanto en colones como en dólares. Ahora, ¿cómo definen ellos esa tasa de interés? Y eso va a depender mucho del ciclo económico en el que estemos. Y para poner tal vez algunas referencias, iniciando con el COVID-19, que en ese momento no había mucho crecimiento económico, entonces las tasas de interés estaban bajas, buscando la reactivación de la economía. Luego del COVID viene el tema de los contenedores y a donde empieza a aumentar la inflación. Al aumentar la inflación, viene aumentando las tasas de interés. Luego viene el conflicto de Rusia-Ucrania, con todo el tema de las materias primas, que hace que también la inflación suba, y entonces, por ende, las decisiones de los bancos centrales, de los dos referentes que vimos ahorita, empiezan también a subir las tasas de interés. El no COVID de China hace que también haya escasez y empieza a subir más la inflación y, por ende, las tasas de interés. Entonces, mucho del comportamiento del precio del dinero va en función de estos referentes y estos referentes en función del ciclo económico en el que estemos. Entonces, esos ciclos económicos algún día en momentos vamos a ir subiendo la tasa de interés, luego viene para abajo la tasa de interés y eso va a ir generando diferentes comportamientos en los diferentes sectores. Ejemplo, en el tecnológico puede ir muy bien, luego en el de salud viene para abajo, luego el tecnológico vuelve a subir. Entonces son los diferentes sectores que vienen subiendo y bajando. Entonces la tasa de interés en algún momento viene subiendo, luego viene bajando y ahí donde entonces hoy puedo invertir a una tasa más alta, mañana a una tasa más baja
y así va a ir la rentabilidad de los portafolios. Y como parte fundamental en la gestión de un portafolio de inversión es tener la diversificación, para que este ciclo económico no vaya afectando en una sola vía, ¿verdad? Entonces, el tener un portafolio diversificado, por ejemplo, en colones y dólares, en un corto plazo, en un largo plazo, hace que yo pueda tener un portafolio diversificado y que no me afecte en una sola dirección en el ciclo económico en el que esté. Eso como parte fundamental en la gestión de un portafolio y considerando las variables anteriormente mencionadas. ¿Y cómo incorporamos todas estas variables macroeconómicas en la toma de decisiones financieras? Aquí nuestro compañero Jonathan, el corredor de bolsa, va a hacer algunos ejemplos prácticos de cómo todas las variables que acabamos de comentar se van incorporando en el día a día para la toma de decisiones, tanto personales como empresariales. Entonces le doy paso a Jonathan para la explicación. Muchísimas gracias, Richard, y por ilustrarnos cómo estas diferentes variables macroeconómicas van cambiando conforme estamos en diferentes ciclos económicos, ¿verdad? Si estamos, como bien lo dijo, si estamos en un ciclo de crecimiento económico, la inflación y las tasas de interés se comportan de una forma, si estamos en una recesión de otra, y por eso es importante, el primer paso es identificar en qué parte del ciclo económico estamos para saber hacia dónde se dirigen estas variables. El punto principal de hoy no es solamente que se lleven cuáles son estas variables que se incorporan a la hora de tomar decisiones financieras, y llamemos decisiones financieras básicamente de inversión o de deuda, ¿verdad? Si tengo que tomar una decisión de inversión, ¿qué variables tengo que considerar? O si tengo que solicitar un crédito, ¿cuáles son esos macroprecios que tengo que incorporar? No solamente queremos mencionarles cuáles son, sino cuáles son las fuentes de información a las cuales ustedes pueden acudir para conocer cuáles son las expectativas de estas variables. ¿Y por qué hablo de expectativas? Porque si bien es cierto, es importante conocer cuál es el macroprecio de hoy, por ejemplo, que el tipo de cambio está en 530, pero es más importante conocer cuál es la dirección o qué es lo que se espera del tipo de cambio para el próximo año y 2 años, porque en función de esa expectativa es que yo como inversionista, como deudor, voy a poder tomar una decisión de inversión. Entonces la idea es esto, que sepan cuáles son y dónde pueden recoger o obtener esa información valiosa. Vamos a iniciar primeramente con la inflación. La inflación es la que nos va a ayudar o la que va a dirigir un poquito las otras dos variables que son las principales que consideramos a la hora de una toma de decisión financiera. ¿Por qué es tan importante la inflación? Recordemos que la inflación básicamente es el aumento constante en el costo de la vida de una economía, ¿verdad? Entonces se toma un punto de referencia y por ejemplo, podemos recordar bien en el 2022 cómo en junio, julio, agosto tuvimos precios de la gasolina incluso superiores a 1000. Y pues básicamente la inflación, ¿verdad? Es cuánto está subiendo el costo de la vida de un punto a otro. Usualmente se mide de forma anual y los bancos centrales se preocupan por ella porque las altas inflaciones son un detrayente para la calidad de vida. Y esto no solamente el Banco Central de Costa Rica, sino todos los bancos centrales a nivel mundial usualmente tienen como meta un control o que la inflación se desempeñe de una forma controlada dentro de la economía. Ahora bien, ¿por qué? Porque si bien es cierto, la inflación afecta a todos los sectores de la economía, pero los sectores sociales más vulnerables son los que se ven más afectados. Por ejemplo, si tenemos una inflación del 10%, como lo vimos en el 2022, de repente la clase media puede decir, no, hoy voy a restringirme de salir a comer esta semana 1 o 2 veces, no voy a ir al cine o no voy a comprarme este gustito que quería hacer. Pero la calidad de vida en lo que llamamos necesidades básicas no se ve comprometida. Ahora bien, ¿qué pasa con el estrato social más bajo? Ahí sí cambia la calidad de vida, porque voy a tener que sacrificar o pastillas, ya no puedo comprar este tipo de pastillas o este tipo de suplemento, o la alimentación tengo que variarla porque ya no me alcanza. Los mismos 100,000 colones que tenía hace un año para comprar toda mi canasta básica ya no me alcanza en ese momento porque ahora necesito 110,000 y no los tengo. Y eso sí erosiona la calidad de vida de ese sector y por eso los bancos centrales luchan por controlar esa inflación en todos los países. Y ahora bien, ¿cuál es la herramienta por excelencia que utilizan los bancos centrales para controlar la inflación? Es la tasa de política monetaria, como bien lo mencionaba Richard. Entonces, la tasa de interés tiene una influencia importante en el control de la inflación y entonces la inflación viene a ser como un pequeño termómetro que nos va a ayudar
a determinar hacia dónde van esas tasas de interés. Por eso la inflación nos ayuda tantísimo para entender las próximas dos variables, que son el tipo de cambio y las tasas de interés. Importante, tal vez, ¿dónde puedo obtener esta información de la inflación o cuál es la expectativa de la inflación? En los informes del Banco Central, que tienen dos informes semestrales y también tiene, por así decirlo, algunos informes que sacan de manera mensual donde actualizan cuál es la expectativa de inflación que se tiene para un año, tanto, no solamente de Costa Rica, sino también de la Reserva Federal, que le da muchísimo seguimiento porque es el principal socio comercial de Costa Rica, ¿verdad? Y la moneda en la cual también estamos abiertos, que es principalmente en dólares. Entonces, a través del Banco Central podemos obtener esta información y también el puesto de bolsa y el conglomerado realizan algunas proyecciones sobre esta variable macroeconómica. Entonces, en estos informes podemos tener una idea de cómo esperamos que se comporte la inflación para el 2024 y 2025. Y entonces, pues ahí ya tenemos una proyección de la inflación y un termómetro de cómo puede andar la tasa de interés. Como les mencionaba, el tipo de cambio es la otra, ya hay dos variables importantes, ahora sí, a considerar ya oportunamente cuando voy a decir, voy a invertir o voy a endeudarme. ¿Por qué el tipo de cambio? Porque hoy, como decía Richard, la economía es abierta. Al ser una economía abierta, tengo la posibilidad de ahorrar en dólares o de ahorrar en colones. No todos los países latinoamericanos tienen una economía tan abierta o una apertura hacia la dolarización tan sencilla como acá. Por ejemplo, en México y en Colombia no es fácil o no se puede prácticamente aperturar una cuenta en dólares a menos de que usted como empresa exportadora o importadora pueda justificar por qué ocupa una cuenta en dólares. Entonces, esas economías están un poquito más restringidas a la hora de poder no solamente invertir, sino solicitar créditos, pero en Costa Rica no. Entonces, sí necesitamos incorporar el tipo de cambio. ¿Y por qué el tipo de cambio? Como les comentaba, entonces tengo la alternativa de invertir en colones o en dólares. Entonces, ¿hacia dónde va el tipo de cambio? Y comparándola con las tasas actuales que tengo, va a permitirme identificar qué me es más conveniente invertir, si colones o dólares. Y también, si fuera el tema de un crédito, aunque naturalmente en un crédito tenemos que incorporar algunos otros aspectos, como si yo tengo una entrada natural de ingresos en dólares o no, pero también podemos, en función de la expectativa del tipo de cambio, validar si me es más conveniente tomar un crédito en dólares o en colones. Esta variable de tipo de cambio más adelante la vamos a armar como un pequeño ejercicio práctico para que podamos ver cuál es la matemática que podemos realizar y cómo vamos a poder incorporar esa decisión dentro de nuestra toma de inversiones. Finalmente, la tasa de interés es básicamente la variable más importante que le damos seguimiento en el puesto de bolsa, porque, como se mencionaba al inicio de la presentación, es la que marca el precio de los distintos activos financieros o la dirección del precio de los distintos activos financieros que existen en los mercados, no solamente en Costa Rica, sino en los mercados internacionales. Y al marcar una tendencia importante, es la que nos va a permitir formular o crear un portafolio de inversiones de acuerdo a esas expectativas de tasas o eventualmente también formular un crédito de una forma óptima en función de qué espero yo de las tasas de interés. Y para poner un ejemplo sencillo, supongamos que yo espero o se espera que las tasas de interés en colones bajen en un año. Es decir, que si hoy tenemos un 7% un año, que cuando venzan las tasas estén más abajo que lo que están hoy. ¿Qué quiere decir esto? Que no me es prudente, no me es conveniente invertir a un año plazo. ¿Por qué? Porque cuando venza los recursos que yo invertí, voy a tener que renovarlos a una tasa menor. Entonces, es más sugerible invertirme a largo plazo, amarrarme a una tasa más alta y así puedo obtener una tasa de interés mucho más alta que la que voy a obtener si me quedo en el corto plazo renovando ese certificado un año que tengo. Entonces, por eso la dirección de las tasas de interés me va a permitir, combinado con el tipo de cambio, conocer en qué moneda y en qué plazo puedo tener no solamente un mayor retorno sobre mi inversión o si me es más conveniente solicitar un préstamo. El seguimiento de las tasas de interés en colones y en dólares también se obtiene de los informes del Banco Central y también los informes del conglomerado y puesto de bolsa, que tenemos informes semestrales, incluso de actualizaciones de coyuntura económica de manera mensual, donde damos proyecciones sobre cuáles son las tasas de interés que se esperan para finales del año, o digamos un año plazo, y también para el tipo de cambio. Entonces,
con estos informes que podemos obtener del Banco Central, del conglomerado SR y del puesto bolsa, y también, naturalmente, si fueran de tasas internacionales, hay otros agentes económicos que ponen a la disposición esta información. De ahí podemos obtener nosotros cuáles son las expectativas, y con esas expectativas básicas, pues ya podemos tomar un poquito más en consideración la dirección de estas variables para la toma de decisiones. Ahora bien, esto que les expliqué, cómo lo unimos o cómo lo podemos digerir. A continuación vamos a ver un ejemplo práctico, y un ejemplo práctico donde vamos a ver si es más factible invertir en colones o en dólares. Vamos a hacer una pequeña encuesta para que pongan atención, estén atentos a votar. La pregunta es la siguiente: si yo tuviera 1 millón de colones y partamos, imaginémonos que estamos a inicios de año, estamos en enero, febrero, el tipo de cambio está en 510 y tengo 1 millón de colones, no sé, ahorré el aguinaldo y el salario escolar una parte y tenía los recursos por ahí, tengo 1 millón de colones que los tengo en cuenta, pero quiero invertirlos porque quiero ganar algo. Vamos a partir del hecho que el tipo de cambio estaba en 510 y espero al final del año un tipo de cambio de 521 colones. Tengo la opción de una tasa de interés en colones del 6% y una tasa de interés en dólares del 4.50. Recordemos que es para invertir. ¿En qué moneda? La pregunta es la siguiente: con estos datos que se están presentando, ¿en qué invierto? ¿Invierto en colones o invierto en dólares? Vamos a dar un minutito para que voten en la encuesta si dólares o colones. Ya estamos Y ya recibiendo Alejandro, varias respuestas, sí. ahí me van indicando, sí, estos son los datos, y básicamente estamos incorporando ahí la variable tipo de cambio y la variable tasa de interés. Y vean que no estamos tomando las tasas actuales, pero el tipo de cambio esperado a un año. Ok, Jonathan. Hemos recibido 35 respuestas. Un 63% votó por colones y un 37% en dólares. Perfecto. Muchísimas gracias. Vamos a ver ya el ejercicio práctico y hacer el número, ¿verdad? Si bien es cierto, en colones hay una tasa muchísimo más atractiva, pues yo parto de 1 millón de colones a una tasa del 6% y básicamente voy a tener un ingreso de 60.000 colones al año, y el monto mío al final del año es 1.060.000 colones, ¿verdad? Invertí 1 millón, me gané 6% y tengo 1.060.000 colones al año. ¿Qué pasa si lo hubiéramos hecho en dólares? Tomamos el 1 millón de colones, lo cambiamos a dólares, ¿verdad? Es decir, compramos dólares, me cuestan 510 al inicio del año, voy a tener 1.960.78 dólares para invertir, los invierto al 4,5%, ese 4,5 por esos 1.960 dólares me dan 88.24 dólares de intereses en el año, y me da un monto final en dólares de 2.049.02 dólares. Ahora bien, tipo de cambio al final del año está en 521, entonces voy a colonizar estos dólares y tengo un monto final de 1.067.000 colones 539. Entonces vemos como si mi ejercicio hubiera sido únicamente a un año y digo, bueno, tomo el millón, ¿en dónde lo invierto? Me es más conveniente, porque me voy a ganar 7.000 colones más, invertir en dólares. Por eso tal vez, independientemente de la encuesta, sí es importante incorporar esa variable de tipo de cambio de expectativa y ver estos informes para ver qué es más conveniente. Naturalmente, los informes, las expectativas no siempre se cumplen a cabalidad, pero sí tienen fundamentos macroeconómicos y algunos modelos estadísticos y econométricos que pues arrojan esos datos. Entonces, acá vemos cómo en ese caso sí me hubiera sido más conveniente pues invertir en dólares que en colones, porque el factor tipo de cambio que subió 11 colones durante el año me generó un ingreso adicional. Con respecto al próximo ejercicio que vamos a hacer, es muy similar, pero al revés. Necesito un préstamo de 5 millones a 3 años. Recordemos que esto es ilustrativo y es básicamente como para ver qué es lo que más conviene. ¿Qué tengo? Tengo un tipo de cambio en 510 hoy. Espero un tipo de cambio de 542 al final de 3 años. Y la tasa de interés que tengo para pedir prestado en colones es 7.75, mientras que en dólares es un 5.50. Entonces la pregunta nuevamente,
con estos datos que tenemos, ¿me endeudo en colones o me endeudo en dólares? Partiendo del tipo de cambio actual, del tipo de cambio esperado y de las tasas de interés que me están ofreciendo en estos dos tipos de crédito. Vamos a dar un par de minutitos para que nos arrojen la respuesta a las encuestas. Tenemos 40 respuestas y un 95% vota por colones y el 5% en dólares. Okay. Perfecto, sí, la tasa en colones es 7.75 y la tasa en dólares es 5.50. Efectivamente, en este caso es más conveniente pagar en colones, pero hagamos, endeudarnos en colones, hagamos la matemática. Si yo tengo 5 millones y tengo que pagar 7.75% por año, quiere decir que en un año voy a tener que pagar 387.500 colones de tasa de interés y el interés pagado en 3 años va a ser 1.162.500. Es decir, al final, y como les dije, es básicamente un ejemplo ilustrativo, pago los 5 millones más los intereses, 6.162.500 colones es lo que pago al final del año. ¿Qué pasa en el escenario 2? Aquí tengo 5 millones de colones, ¿verdad? Los hago un tipo de cambio inicial de 510 y entonces me prestan 9.803.92 dólares. La tasa de interés que tengo es 5.50. Tengo que pagar un interés de 539.22 por año, que en 3 años serían 1.617.65, para un monto final, sumando esos 1.617 más los 9.803 de 11.421 dólares. Ahora bien, cuando yo colonizo todo eso que pague en dólares, da un monto final en colones de 6.190.000 colones. Entonces sí, como bien lo dijo la encuesta, a pesar de que la tasa en dólares, en este caso era 5.50 y teníamos un plazo de 3 años, y la tasa en colones era mayor al 7.75, sí resulta muchísimo más viable realizar el endeudamiento en colones. Entonces, estos dos ejemplos vienen a ser como ilustraciones muy prácticas de por qué es importante conocer o informarse acerca de qué se espera el tipo de cambio y también de qué se espera de las tasas de interés para poder pues tomar decisiones un poquito más acertadas o tal vez no más acertadas, pero sino tal vez con un poco más de fundamento y no solo simplemente tal vez me deje guiar por tasa o me deje guiar porque, bueno, es dólares, sino que incorporarlas dentro de la toma de decisiones y hacerlo un poquito más estructurado, digamos, y ordenado el proceso de toma de inversión. A continuación, Richard abrió con una pregunta muy interesante que era ¿cuánto necesito yo ahorrar de forma mensual para poder tener un monto importante a la hora que me vaya a jubilar o a pensionar, ¿verdad? Y entonces, acá traemos un ejemplo práctico que también lo que busca es mostrar un poco la importancia de la disciplina o de empezar a una temprana edad a realizar ahorros. Aquí estamos partiendo de una persona que tenga un salario de 600.000 colones y que dedique el 10% del salario mensual a un ahorro. Es decir, voy a ahorrar 60.000 colones por mes. Si esto lo multiplico por 12 salarios que tengo en el año, voy a tener 720.000 colones ahorrados en el año. Y vamos a asumir también que la persona que está ahorrando es muy ordenado y dice, mira, la mitad del aguinaldo no me lo voy a gastar, sino que voy a canalizarlo hacia un ahorro, que serían 300.000 colones. Entonces vemos cómo él tiene una capacidad de ahorro o una disposición de ahorro de 1.020.000 colones en el año. Entonces, vamos a ver, y aquí estamos asumiendo, importante, una tasa de interés del 8% anual. Entonces, el primer año que tenemos, bueno, él tiene 1.020.000 colones que ahorró, que es el monto inicial más el aguinaldo, y lo invirtió a una tasa del 8%. Se ganó 81.600 colones. Al final del año, entonces, tiene 1.101.600 colones. ¿Qué pasa en el año número 2? Ahora parto el año con 1.101.600 colones, le sumo el ahorro de 1.020.000 colones, entonces tengo 2.121.600, eso por el 8% me da un interés de 169.728 y ya al final del año tengo 2.291.000.
Y así sucesivamente, ¿verdad? El tercer año inicia con 2.291.000, le sumamos el 1.020.000, el monto, nos da la tasa de interés y demás. Cuando ya vamos haciendo esta tabla y vemos que ya para el año 14, de realizar ese ahorro, ya tiene un monto de 26.675.000 colones, ¿verdad? Que puede ser fácilmente la prima o una parte importante de una casa o para algún proyecto o para salir de algún tipo de deuda que tenía la persona. Ya a los 20 años de mantener ese ahorro, tiene 50 millones, a los 30 años 124, y vemos que a los 40 años, y partamos de que alguien que empezó a los 25 a ahorrar ese 10% y se pensionó a los 65, ven que tiene un total de 285 millones de colones en vuelta de 40 años, ahorrando esos montos que estamos indicando. Acá lo que vemos es el interés compuesto, como cada vez que vamos capitalizando y reinvirtiendo los intereses que nos vamos ganando y manteniendo esa disciplina del ahorro y de la inversión, podemos llegar a un monto, porque vean qué impresionante que únicamente lo que él invirtió, lo que la persona invirtió fueron 40.800.000 colones. ¿Por qué? Porque era 1.020.000 por año, 1.020.000 por año. Ese era el ahorro que él destinaba. Y aquí no estamos contemplando ni siquiera que le haya crecido el salario, ni mucho menos, simplemente se comprometió con 1.020.000 colones y al final de los 40 años tiene ese monto tan importante. Entonces, si bien es cierto, todas estas herramientas, alguien podría decir, bueno, no son tan útiles o lo puedo hacer de otra forma, siempre ayudan, digamos, a poder tener un orden y llegar a un objetivo final. Así como lo es un presupuesto, ¿verdad? Es importante conocer cuáles son mis gastos, mis ingresos, dónde puedo recortar gastos, qué puedo ahorrar, qué más puedo destinar a educación. Y aunque alguien dice, no, yo estoy ordenado sin tener presupuesto, pues siempre es de igual manera. Puedo llegar de un punto a otro corriendo sin tenis, pero si uso tenis lo voy a hacer mucho más fácil. Y estas herramientas nos permiten hacerlo muchísimo más fácil, de forma más ordenada, para lograr esos objetivos. Finalmente, el consejo más práctico es, siempre es importante empezar desde algún punto, ¿verdad? Tenemos en el conglomerado distintos subsidiarias y bancos donde ustedes se pueden acercar. En el banco podemos encontrar bueno, lo que son certificados de depósito, ahorro automático, sobres, tarjetas digitales y otros donde de ahí podemos iniciar, de repente por lo menos ahorrar para luego tener un monto un poquito más importante para inversión. Tenemos BCR Pensiones también, donde se pueden obtener planes complementarios que nos ayuden a ese complemento de la pensión que queremos tener en algún momento. BCR SAFI, que nos da una serie de alternativas en fondos financieros e inmobiliarios para ahorrar recursos. Y por supuesto BCR Valores, donde ya también se da un acompañamiento un poquito más de la mano para lograr esos objetivos de inversión de acuerdo al perfil y al objetivo, digamos, que tengan, si sea el caso de crecimiento de patrimonio o complementar el ingreso en un futuro o demás. Entonces, pues lo que les dejamos es que lo más importante siempre es empezar, y a continuación mi compañera Pamela les va a hablar un poquito acerca de los canales digitales que tiene el Puesto Bolsa y a través de la web que les podemos ofrecer a ustedes para que se acerquen a nosotros. Adelante, Pamela. Así es, Jonathan, muchas gracias. Buenas tardes a todos y muchas gracias por habernos acompañado hasta este momento. Bueno, básicamente lo que nosotros les queremos comentar son los canales digitales que el Puesto de Bolsa pone a disposición de todos los clientes. Tenemos una página web y una red social. Entonces, es importante para nosotros comentarles que la página web tiene una parte pública y una parte privada. La parte pública, pues, es de acceso para todos nosotros, ¿verdad? Y vamos a encontrar parte o prácticamente todas las herramientas que nuestros compañeros estaban comentando, tasas de interés, inflación, tipos de cambio, reportes, indicadores e informes económicos. De hecho, en nuestra página web nosotros vamos a poder visualizar la sesión de bolsa. Como bien lo mencionaba don Richard, nosotros como Puesto de Bolsa somos intermediarios entre los clientes y la Bolsa Nacional de Valores. Entonces vamos a poder observar, como les comentaba, la sesión, hechos relevantes y cualquier información que sea de importancia para la toma de decisiones. Y con respecto a nuestra red social, la idea es facilitarles todas las noticias del mercado, contenido que tenemos nosotros, eventos, charlas y demás. Y para comentarles de la parte privada, nosotros ponemos a disposición de los clientes un portal web privado.
¿Y por qué es solamente para ellos? Bueno, porque ellos podrán visualizar las inversiones que tienen con el puesto de bolsa. Entonces el cliente puede generar reportes, puede generar estados de cuenta, todo lo que sea relacionado con sus inversiones y hemos diseñado una sección para que el cliente se pueda autogestionar. Ahora la autogestión para nosotros es una realidad, entonces el cliente puede modificar su información, actualizar sus números de teléfono, sus correos electrónicos, sus autorizados y sus beneficiarios. Igual, en el portal web privado tenemos un dashboard en donde el cliente va a poder visualizar el comportamiento de sus inversiones, el resumen, gráficos, tenemos el comportamiento, ¿verdad? Que el cliente pueda comparar cuál es su, bueno, principalmente cuál es el comportamiento, ¿verdad? De sus inversiones, qué tan concentrado está por moneda, por instrumento, por emisor y como les mencionaba, todo lo que está relacionado con la asesoría de sus inversiones, las asesorías, las minutas, las propuestas, es decir, todo el material que en BCR Valores le podemos ofrecer a los clientes. Por eso es que el portal en esta sección pues es privado, ¿verdad? Y además, con respecto a la red social, que en este caso es LinkedIn, queremos comentarle pues que el objetivo de BCR Valores es aumentar esa visibilidad. Nosotros actualmente tenemos 6.592 seguidores, ¿verdad? Para ser muy exactos, hemos crecido de forma orgánica y bueno, aquí les colocamos un código QR porque, o para que ustedes, por si desean, lo puedan escanear y formar parte también de nuestra comunidad. La idea es que nosotros a través de ellos les podamos compartir todo este conocimiento porque muchas veces para nosotros o para ustedes lo que nosotros comentamos puede no ser parte de la cotidianidad o pueden ser conceptos que no se comentan, ¿verdad? Diariamente. Entonces, la idea es que esta comunidad funcione para compartir ese conocimiento. De hecho, todo lo que nosotros compartimos en la red social está alineado con los principios ASG. Entonces, queremos comentarles cómo está compuesto el contenido que se comparte en la red social. Bueno, el 40% del contenido es corporativo, el 30% es educativo y el otro 30% es promocional. Estos principios son principios ambientales, sociales y de gobernanza. Entonces, como les comentaba anteriormente, la idea es, la parte educativa principalmente, es que aprendamos, es que ustedes puedan conocer las distintas herramientas que se ofrecen en el puesto de bolsa, conceptos en tanto no estén familiarizados con el tema. Y pues esa es un poco la presentación que teníamos de parte de BCR Valores para todos ustedes, no sin antes agradecerles por el tiempo, por el espacio y pues quedamos atentos, ¿verdad? Ya sea que tengan alguna duda, alguna pregunta por este medio, por el chat o si nos desean contactar, ¿verdad? También las puertas de BCR Valores están abiertas. A través de la página del portal público, como les comentaba, hay una sección en caso de que ustedes, familiares, clientes deseen recibir información o ser contactados por un corredor de bolsa, en el sitio web público se pone a disposición un espacio para que se coloque la información y nosotros los contactaremos con muchísimo gusto. Muchísimas gracias, compañeros, por esta exposición. Y estamos invitando al público para que pueda realizar sus consultas, ya sea por el PIR o por medio del chat, si gustan. Bueno, tengo una consulta por acá. ¿Cuál es la expectativa para las tasas en colones y dólares para el resto del año? Eh, bueno, gracias por la pregunta. Para los colones, en estos últimos meses han venido disminuyendo de forma importante. Esperamos que para lo que cierre el año continúen disminuyendo, pero a un ritmo menor que el que hubo en estos meses que viene desde el año anterior en esa disminución. Entonces, esperamos que continúen disminuyendo, pero de forma más paulatina. Nosotros tenemos dentro de las proyecciones que en el plazo promedio de la curva, las tasas disminuyen 100 puntos base. Entonces, consideramos que faltan entre 40 y 50 puntos, entre alrededor de 40 puntos base para lo que falta del año.
Para los dólares, la expectativa sí es más fuerte en función del comportamiento de las tasas. Sí, a nivel de la Reserva Federal de los Estados Unidos, que es la que marca la pauta a nivel de las tasas de interés, la probabilidad de que suban es muy baja. Y las principales encuestas de los analistas económicos a nivel internacional es que las tasas empiecen a bajar en el segundo semestre. Y para poner una referencia, hoy la tasa está en 5.50 y la expectativa es que esté alrededor entre 4.5 y 4.75 al cierre del año para las tasas en dólares. Entonces, en ambas es que bajen un poquito para lo que falta del año. Excelente. Muchísimas gracias, don Richard. Tal vez complementando un poquito lo que indica Richard, y se ata mucho a lo que hablábamos al principio de la presentación, la Reserva Federal en este momento lo que le está dando un seguimiento muy cercano es al comportamiento de la inflación. Al final, el comportamiento de la inflación es lo que va a determinar si van a continuar o se va a cumplir la expectativa del descenso de las tasas. Sí se esperan que disminuyan, pero va a depender del comportamiento de la inflación. Y ahorita con el conflicto Gaza-Israel, también algunos clientes que tenemos industriales nos han comentado que también ya el costo de los embarques está siendo un poquito más alto, que van a tener que comprar un poquito más de materia prima, eso puede aumentar los precios un poquito. Entonces, ese tipo de factores comienzan a incorporarse puede hacer que la inflación no tienda, y lo que hemos visto en los últimos 6 meses es que si bien es cierto, bajó como niveles de 3, no ha tendido a disminuir un poquito más, que es lo que la Reserva Federal está esperando como para ya tomar una decisión. Pero por eso es que la inflación es tan determinante pues en la dirección de tasas, y así como se comporta la inflación en Estados Unidos y en el mundo, es hacia donde la dirección de tasas, la Reserva Federal pues va a marcarlo. Gracias, don Jonathan. Nos consultan dónde se puede consultar las expectativas. Dentro de nuestra red social de LinkedIn publicamos algunas expectativas en función de las noticias que van saliendo como actualización, y semestralmente dentro de nuestra base que comentaba Pamela, de base de información que tenemos de aquellas personas que desean recibir información por medio de la página web, pueden consultar, y de ahí se comparte información que gestiona BCR Valores de forma mensual y con una actualización, es de forma semestral con una actualización mensual del comportamiento de las principales variables, que son inflación, tipo de cambio, tasa de interés en colones y dólares, y crecimiento. Excelente. Tengo otra consulta que en este momento en colones invierto a corto o largo plazo. En colones es invertir un poco más hacia el largo plazo que hacia el corto, dada que la expectativa es que las tasas continúen bajando. Excelente. Y también tengo una consulta, ¿qué variables influyen en el comportamiento del tipo de cambio? Dentro del tipo de cambio, uno es la tasa de interés en colones. Si la tasa de interés en colones está muy alta, entonces la preferencia por dolarizar es más baja. Si la tasa de interés, que es lo que ha venido haciendo el comportamiento del Banco Central en las últimas meses, es que la tasa en colones es más baja que la tasa de interés en dólares en términos de referencia. Entonces, eso hay un incentivo para dolarizar e invertir en dólares. Entonces, la tasa de interés es una variable. Hay otras que son la oferta y demanda, entendiendo oferta todo el tema del sector turismo, todo el tema de la inversión extranjera directa, que afecta en la oferta que pueda tener los dólares en la economía costarricense, mientras que por el lado de la demanda está todo el tema de si el petróleo sube, entonces sube la demanda que tiene que hacer Recope por los dólares. Si sube el precio de las medicinas, la caja también demanda más dólares. Em, el tema del turismo también es otro tema importante. Entonces, en función de la oferta y demanda que se va teniendo, así es como se va determinando el tipo de cambio, que ese sí se determina por oferta y demanda, que se materializa en Monex, que es donde se negocian las divisas de 12 de 12 mediodía a 1 de la tarde dentro de la plataforma del Banco Central. Excelente. Hay otra consulta que qué tipo de cambio de equilibrio ven ustedes, el nominal. Actualmente vemos que puede rondar al cierre del año en 520, más o menos alguna variación, pero que ande por ahí. Excelente. Bueno, creo que ya en el espacio de PIR no veo más consultas, si mal no me equivoco.
y tampoco veo más consultas en el chat. Entonces, estimado público, de antemano, desde parte de la Universidad Corporativa Sago, darle el agradecimiento a don Richard, a don Jonathan, a Pamela, por esta excelente presentación. Y quiero darle el pase a María Alexandra para que pueda cerrar el tema. Adelante, María. Muchas gracias, Kendall. Nuevamente agradecerle su asistencia en la charla de hoy y por supuesto a los compañeros por la excelente presentación. Les comento que en el chat les voy a estar compartiendo el acceso a la encuesta para que nos colaboren completándola y también les voy a compartir el QR. Para nosotros es sumamente valioso que nos apoyen con esta evaluación para seguir mejorando. Y por supuesto los instamos a que se sigan matriculando en las charlas que hay en lo que resta de la semana. Muchísimas gracias. Muchas gracias, compañeros, por Gracias, buenas esta tardes. presentación. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes.